Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 13 de mayo del 2026 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia con Deuteronomio capítulo 29, Isaías capítulo 1 y segunda de Corintios 13. Hoy empezamos la lectura del libro de Isaías capítulo 1. Isaías em, se dice que es el libro mesiánico del Antiguo Testamento. Em, Isaías está ubicado en una época, em, digámoslo, de transición. ¿Y cuál es la transición de la época de Isaías? El final prácticamente de la monarquía. Después de Isaías va a venir Jeremías, que es ya quien le va a tocar, digamos, el, el- el exilio a Babilonia. Isaías es como el mensaje de la última oportunidad que tiene el pueblo de Judá, y hablo del pueblo de Judá, pues porque Isaías hizo su ministerio en Judá, aunque sus profecías también tienen que ver con Israel en el Reino del Norte. En el capítulo 1, versículo 1, si me acompañan con la lectura, empieza como es la fórmula común de los profetas. Dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. El ministerio de Isaías, bueno, nos dice que esto es una visión. Lo que viene en esta lectura de 66 capítulos es una visión que tuvo un hombre llamado Isaías, hijo de Amós. Isaías hacía parte de la corte real, o sea, era un hombre en una posición socioeconómica privilegiada, a diferencia de otros, por ejemplo, como Miqueas, que eran de origen más humilde. En el caso de Isaías, bueno, le recuerdo que el ser profeta no era como una profesión, que una persona se preparara y fuera algo así, sino que pues era un llamado, era una vocación del Señor. Por eso vamos a encontrar profetas, sacerdotes profetas, campesinos profetas, hombres del común profetas, hombres también de la realeza, como el caso de Isaías profeta. O sea, no es que fuera específicamente una profesión, aunque se habla en la Biblia, en el Antiguo Testamento, de escuelas de profetas, pero era más personas que se añadían a estos hombres con esta fuerte vocación. Isaías entonces nos describe este primer versículo, que tuvo un ministerio de aproximadamente 60 años en 4 reinados, ¿sí? Mire que los está mencionando a Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. O sea, que durante estos reyes, Isaías pues tuvo su ministerio en Judá, aunque algunos mensajes también pues tenían que ver con Israel, que estaba al final de sus tiempos, ¿sí? Israel, acordémonos que cayó bajo el imperio asirio, y este imperio asirio pues amenazó a Judá en los tiempos de Ezequías, pero no logró la conquista plena. Isaías entonces, eh, su mismo nombre, pues es un nombre muy simbólico, Yeshayahu, que quiere decir Yahvé o Dios es mi salvación. Su nombre, podríamos decirlo, es casi igual al nombre del Señor, que es Yeshua, que también quiere decir Dios es salvación, también con la misma raíz etimológica del nombre Josué e incluso del nombre del profeta Oseas. Oseas, Josué, Isaías y Jesús son 4 nombres que tienen la misma raíz de salvación. Y pues este mensaje de Isaías particularmente tiene que ver mucho con el anuncio del Mesías, es específicamente, ¿sí? En la lectura de Isaías se van a dar cuenta que hay muchas profecías que se cumplen plenamente en el Señor Jesús, por ejemplo, de las características de su nombre,
de cómo iba a ser el siervo sufriente. Bueno, muchas profecías y por eso se habla de que este profeta es el profeta mesiánico por excelencia. Le toca entonces un ministerio, como les dije, es como el último llamado que el Señor está haciendo a Judá al arrepentimiento, ¿sí? Ya cuando viene Jeremías, Jeremías es como el profeta del juicio, ya no hay nada que hacer, ya el pueblo no prestó atención. Jeremías viene a traer ya el mensaje de la ejecución del juicio de Dios, pero Isaías todavía sigue siendo un llamado al arrepentimiento, ¿sí? El primer capítulo, bueno, vamos a ver esta fórmula, y lo hemos mencionado muchas veces en los profetas, que ellos se van a presentar generalmente por su nombre, la época en que hicieron ministerio, y va acompañada de una fórmula: visión, palabra, mensaje, ¿sí? Que vino de parte de Dios al profeta tal o a tal personaje en tal lugar, ¿sí? Muy bien, dice entonces la primera parte, viene una acusación. Y es una acusación, acordémonos que el profeta, que viene el hebreo Neví, que tiene que ver con revelación, tiene que ver con visiones, tiene que ver con mensajes. Cuando ustedes vean la expresión oráculo, un oráculo es un mensaje divino. Yo sé que a nosotros nos suena como a términos de adivinación, de brujería, pero la verdad, desde la antigüedad, el término oráculo es un mensaje divino, ¿no? Por eso se asocia de pronto a adivinación, porque pues hubo muchos oráculos en el mundo antiguo, no solo de parte de Dios, sino en otros pueblos y en otras culturas, pero el término en sí es un mensaje divino, ¿sí? Entonces, el profeta tiene revelaciones, el profeta tiene visiones, el profeta tiene sueños, y el profeta tiene esa particularidad o esa demanda de Dios de denunciar, de pronunciar y de anunciar, ¿sí? Eso es un comentario que hace el teólogo José Luis, y cree que el profeta debe anunciar, denunciar y pronunciar. Entonces, el solo hecho de denunciar pone en una posición muy incómoda al profeta, porque pues denunciar no es muy popular, ¿sí? Denunciar les va a generar generalmente enemigos, antipopularidad, pero pues al fin y al cabo es el mensaje que tienen que dar. Yo les comentaba en algún momento que de alguna manera en una época del Antiguo Testamento, en la época de la monarquía, se pueden identificar lo que nosotros identificamos en nuestro Estado, como los tres poderes del Estado, ¿sí? Podemos ver claramente, eh, pues guardando las proporciones, no en la misma medida, pero podemos ver una parte judicial, una parte legislativa y una parte ejecutiva. El ejecutivo estaba en cabeza de los reyes, que eran los que estaban encargados pues de la administración general del Estado, del ejército, de la parte de las finanzas, ¿sí? Estaba el legislativo, que eran quienes enseñaban y daban a conocer las leyes, eso estaba en cabeza de los sacerdotes, y la función jurídica o judicial estaba en cabeza de los profetas, ¿sí? Los profetas eran los que juzgaban, por eso el tema de las denuncias, los que juzgaban tanto a sacerdotes como a reyes, ¿sí? Por eso su labor era una labor que no gozaba de mucha popularidad. Entonces Isaías eh, trae su mensaje, bueno, se presenta en esta época y trae un mensaje que empieza con una acusación, ¿sí? Como en esa función judicial trae una acusación de la condición espiritual en la que se encuentra el pueblo de Israel. Acordémonos que en muchos planteamientos de los profetas, el profeta da a conocer una realidad, ¿sí? Como es un lenguaje de confrontación, como es un lenguaje de denuncia, también él va a anunciar las consecuencias de seguir por ese camino. Entonces ya lo vamos a ver. Bueno, si ustedes siguen por este camino, estas son las consecuencias. Pero el Señor está ofreciendo otro camino. ¿Y cuál es el camino que está ofreciendo el Señor? Pues el arrepentimiento, ¿sí? Que al confrontar la verdad divina con su realidad,
usted puede elegir entre la vida o la muerte. Usted puede elegir entre el arrepentimiento genuino o seguir obstinadamente en ese camino. Cada decisión que usted tome, una o la otra, pues va a traer unas consecuencias y es lo que el profeta también va a anunciar. Por eso, de nuevo, Isaías es la última oportunidad. Bueno, bueno, a propósito, Isaías es contemporáneo a Oseas y Miqueas. Es más, Isaías y Miqueas comparten un pasaje de la Biblia, un pasaje en sus escritos que, por ejemplo, en el caso de Isaías es Isaías 2 del 1 al 4 y en el caso de Miqueas está en el capítulo 4, tienen un texto casi idéntico, idéntico Miqueas e Isaías. O uno de los dos se inspiró en el mensaje del otro o fue una revelación que a ambos les llegó de manera casi idéntica, ¿sí? Para ver la contemporaneidad de Miqueas e Isaías. Y también es contemporáneo de Oseas, que Oseas es el último profeta del reino del norte, ¿sí? Es el último profeta que anunció, denunció y pronunció en Israel, el reino del norte. Pero entremos en el contenido de este primer capítulo y vamos a ver esta primera acusación, una acusación muy sentida, una acusación, digamos, desde el corazón de Dios. Acordémonos que el profeta es como la voz de Dios, ¿sí? Entre el pueblo. Es el que trae el mensaje del pueblo, perdón, de Dios al pueblo. El sacerdote es la función contraria. El sacerdote lleva la voz del pueblo a Dios, ¿sí? El sacerdote separa entre el pueblo y Dios. El profeta separa entre Dios y el pueblo. Es como la reciprocidad en la comunicación. Y va a usar unos términos familiares, pactuales también, ¿sí? Acordémonos que la Biblia nos habla de pactos, berit, en el Antiguo Testamento, y, y pues de alguna manera el reclamo del Señor es que ellos han traicionado el pacto. Lo habla en una analogía, por ejemplo, en el matrimonio, ¿sí? Hemos hablado en la relación, por ejemplo, el profeta Oseas habla mucho de esa relación entre Dios y su pueblo como el esposo y la esposa y cómo el pueblo ha traicionado ese pacto de amor y de fidelidad. Aquí está hablando de la relación entre el padre y sus hijos. Y dice de la siguiente manera, oíd cielos, y ojalá me puedan acompañar en la lectura, Isaías 1, 2 en adelante. Oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Eso es una expresión del dolor de un padre que ve cómo posterior a su labor de criar tiene que ver con proveer todos los recursos necesarios para el crecimiento y el desarrollo de sus hijos. Y dice, yo veo que he criado hijos, los engrandecí. ¿Y cuál es la reacción normal de un hijo que ha sido criado y engrandecido? Pues el mandamiento que está planteado en Éxodo 20, honrad a los padres, ¿sí? Honra a tu padre y a tu madre. El padre sí espera, o sea, el padre no espera que el hijo le pague lo que él hizo para criarlo y engrandecerlo, ¿sí? Yo creo que ni nosotros como padres estamos esperando que nuestros hijos nos paguen. Sí, bueno, además sería una deuda bastante grande, pero no estamos esperando que nuestros hijos nos paguen. Pero sí hay una reciprocidad y la reciprocidad es honra. ¿Y a qué se refiere eso? Respeto, obediencia, em, de alguna manera afecto y cariño, ¿sí? Eso es lo que el Señor está diciendo. Yo los crié, los engrandecí, pero lo que ellos han hecho ahora es rebelarse contra mí, ¿sí? Entonces dice, el buey, y hace una analogía un poco fuerte, dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Imagínense la comparación que hace al ver la necedad, porque lo que está planteando Isaías es que hay un acto de suprema necedad de estos hijos. Y lo compara a dos animales aparentemente de poca inteligencia. Pero dice, aún el asno y el buey conocen a su señor, conocen el lugar donde los cuidan y cómo ustedes, que son seres humanos racionales, no pueden identificar
el favor de Dios, sino pueden identificar de dónde, cuál es el origen de la vida, cuál es el origen de su sustento, cuál es el origen de la misericordia. ¿Sí? O sea, les está diciendo, ustedes son de verdad tan insensatos que son más insensatos que un buey y que un asno. ¿Sí? Son palabras mayores. Dice el 4: gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron al Señor, provocaron a ir al Santo y se volvieron atrás. Entonces, él está viendo cómo este pueblo, en el desenfreno de su arrogancia, de su vanidad, le dan la espalda al Señor y obviamente dice, están llenos de pecado, cargados de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Y entonces va a tener esta relación que, que ha sido rota por el pecado del pueblo de Israel, como los hijos que abandonan a sus padres o los hijos que se rebelan contra sus padres. Luego dice, vuestra tierra está destruida, va a empezar a plantear las consecuencias, perdón, desde el 5 va a plantear las consecuencias de esta postura que asume el pueblo de Israel respecto a su Padre Dios. Y dice el 5: ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Eso parece ser un comentario directo de Isaías. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Hay una acusación por la rebeldía y hay una manifestación de las consecuencias, ¿sí? Vinieron estas consecuencias. Hay un juicio que puede ser, el juicio de Dios generalmente es correctivo, no solo punitivo, ¿sí? O sea, el juicio de Dios no es solo para condenar, sino para restaurar, ¿sí? Eso es lo que está tratando de hacer el Señor. Al fin y al cabo, como padre, pues no quiere simplemente que su hijo se condene, sino que su hijo se salve. Y por eso es necesario un juicio, consecuencias del pecado, pero no como simple castigo. En otras ocasiones es simple castigo, es tal la rebeldía que solo hay que castigar, pero en otros el castigo no solo cuenta como condena, sino también como llamada de atención y condenación y restauración de ese pacto que ha sido afectado por el pecado. Entonces, y de hecho en el 9 dice, pues si el Señor no hubiera guardado en medio de todo un remanente, hubiesen sido destruidos, y lo compara a Sodoma y Gomorra, como que Sodoma fue destruida en una sola noche, ¿sí? Como cuenta la historia bíblica del libro de Génesis. Luego viene entonces una expresión donde el Señor digamos, los confronta con ese rechazo, o más bien, o los confronta con la manera como ellos le buscan, una manera un poco falsa, hipócrita. Entonces dice, príncipes de Sodoma, y mire cómo les dice, esta es eh, una, una expresión bastante fuerte, ¿sí? Porque pues Sodoma era la tapa y les está diciendo al pueblo de Judá, príncipes de Sodoma, oíd la palabra del Señor, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros, de seo, de animales gordos, no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hallar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva, día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré.
llenas están de sangre vuestras manos. Entonces les está diciendo que ellos mantienen una religiosidad, están en pecado, pero aún así aparentemente le rinden culto al Señor. Es como el que, entre comillas, se llama cristiano, peca constantemente y cree que ir a la iglesia es empatar, pues como dice, rezar para empatar. El Señor como conoce el corazón, ese es el gran problema de este camino, es que el Señor no solo mira las apariencias, las apariencias pueden engañar a cualquiera menos al Señor. El Señor sabe lo que hay en nuestro corazón. Y el Señor sabe que cuando levantamos nuestras manos, lo estamos haciendo de manera sincera o no, ¿sí? Y Él lo que les está diciendo es que, mire, estoy hasta la coronilla de esto que ustedes me ofrecen, que solo es falsedad e hipocresía. Ustedes realmente no me adoran. Ustedes realmente no me reconocen. Lo harán por costumbre, por hábito o por conveniencia, que en última no es conveniencia porque todo lo sé. Entonces, a veces somos muy ingenuos que si estamos con un corazón lejos del Señor, pretender que simular o aparentar la piedad, el Señor va a quedar convencido. No, el problema es que Él ve el corazón. El problema es que nosotros podemos poner la cara de piedad, hacer lo que usted se quiere imaginar, pero el Señor siempre sabe la verdadera intención con la que nosotros hacemos las cosas. Y incluso cuando le hacemos bien al prójimo, hay muchas veces que le hacemos bien al prójimo por intereses egoístas, que le hacemos bien al prójimo por conveniencias. Eso lo ve el Señor cuando es sincero, cuando es real, cuando viene de verdad de una muy buena actitud. Y aquí les está diciendo, ¿saben qué? Yo estoy cansado de su hipocresía. Estoy cansado de su falsedad. Estoy cansado de, o sea, es que lo estoy rechazando. No quiero más ese culto. No quiero más sus palabras, no quiero más sus sacrificios, sus supuestos sacrificios, porque lo hacen por las motivaciones que sean, pero no son las de darme a mí el lugar como Padre y como Dios. Luego entonces hay un llamado al arrepentimiento y una oferta de perdón. De nuevo, siempre aparece la bondad y la misericordia de Dios como Padre, de, como les mencioné, de restaurar esa relación entre Dios y su pueblo. ¿Cuál es el fin de esto? Pues que no es una religión. Todas estas cosas que el Señor está rechazando son actos religiosos, ¿sí? Y lo que él está invitando es que haya más que actos religiosos, una verdadera, sincera, libre, directa y profunda relación entre Dios como Padre y su pueblo como hijos. Hace entonces los confronta. Ahora, ¿por qué la confrontación? Porque generalmente el ser humano no reconoce sus pecados, ¿sí? Generalmente el ser humano se engaña en su vanidad, siempre justificando sus actos y creyéndose buenos. Tenemos una tendencia a creernos buenos peligrosa, muy peligrosa. Nosotros tenemos unos opuestos muy peligrosos. O nos creemos muy buenos, donde nuestro ego se hincha, donde nos volvemos arrogantes, orgullosos y soberbios, o nos creemos muy malos. Sí, tenemos esos dos opuestos que ambos son muy peligrosos. Por eso Pablo aconseja que nosotros tenemos que tener una visión adecuada de nosotros mismos conforme al nivel de nuestra fe. Dice, pensemos de nosotros con cordura, con equilibrio. Ni somos la peor llaga podrida, porque entonces estaríamos negando la redención de Cristo, ni tampoco somos el ángel Gabriel, ¿sí? Hay que mirarse con medida justa, que cuando fallamos, pecamos, pues nos arrepintamos y corrijamos y mejoramos, pero cuando las cosas salen bien, que tengamos la humildad de reconocer la gracia divina, la bondad del Señor y ser humildes y agradecidos. Entonces, no son buenas las dos posturas, ni somos los mejores inmaculados, ni somos los peores, porque decir que somos los peores también sería negar la obra que el Señor ha hecho en nosotros. Sí, ahora, no somos los mejores porque dependa de nosotros mismos. Somos el fruto de la obra que el Señor está haciendo en nosotros, que debemos considerar que no es en vano. Así entonces el Señor, cuando confronta y les dice, ¿saben qué? No quiero más esto.
Ahora les hago un llamado al verdadero arrepentimiento. Dice el 16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer lo bueno, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Entonces, primero, o sea, deje de hacer lo malo, tome una decisión y empiece a llenar esos espacios donde hacía lo malo haciendo el bien. Es que es muy sencillo. Escriba en una hoja todo lo malo que usted sabe que está haciendo y escriba al frente todo lo bueno que contradiga eso malo. Es sencillo. Entonces, si su corazón está lleno de altivez, de soberbia, de envidia, de grosería, si hay impurezas en sus actuares, qué debe hacer? Haga completamente lo contrario. Primero, primer paso, suelte lo malo, deje de hacer lo malo. Segundo paso, empiece a hacer lo bueno, o sea, todo lo opuesto a lo que estaba haciendo mal. Que usted ha sido grosero, rebelde, indolente, deshonesto, perezoso, negligente. Bueno, ¿qué dice lo contrario? Entonces, sea esforzado, valiente, humilde, agradecido. Pero para poder hacer lo bueno, hay que empezar a dejar de hacer lo malo, ¿sí? Ocuparse, como dice Pablo, en el espíritu. No ocuparse la carne, sino el espíritu. Luego, qué dice el Señor cuando hagamos lo bueno? Venid luego, dice el Señor, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren, ojo, ese estemos a cuenta es que yo debo dar cuentas. El genuino arrepentimiento implica confesión específica. No vale, perdone si lo ofendí, perdono todos mis pecados de palabra, obra y omisión. No funciona así. Pongámonos a cuenta. Cuando yo me pongo a cuenta es que yo doy cuentas de mis actos, porque si yo no soy consciente de cada pequeño, grande o mediano acto de pecado que cometí, ¿cómo genuinamente puedo estar arrepentido? En el pongámonos a cuenta es, mira, Señor, yo dije esto contra ti, pequé contra ti, contra el cielo, porque dije esto, hice esto, dejé de hacer esto. Señor, esto que estoy haciendo y reconozco que es una falta contra tu verdad, contra mi prójimo, contra mí. Cuando yo empiezo a confesar, es una purificación del alma y del espíritu. Pero si yo lo dejo, perdone por si lo ofendí, eso no hay, ahí no hay arrepentimiento de nada. Yo tengo que tener conciencia de pecado. David decía en el Salmo 19, de los errores que me son ocultos, líbrame. Ojo, cuando está pidiendo que lo libre de los ocultos es que le revele lo que en verdad él ha hecho mal para poderse arrepentir genuinamente. Y dice el Señor, pongámonos a cuenta. Y cuando yo me pongo a cuenta, viene una promesa de restauración bellísima. Si vuestros pecados fuesen rojos, perdón, fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra, y si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Vuelve a plantear lo que se repite mucho en la Biblia. Escoja, hermano. A o B, derecha o izquierda, ¿sí? Vida o muerte, luz o oscuridad. Usted el camino está delante de usted, pero es decisión suya. ¿Yo qué le ofrezco? Vida, perdón, salvación, misericordia, restauración, luz, rectitud. Pero usted también tiene la opción de elegir completamente lo contrario. Yo como padre le pongo el camino delante de usted, ¿sí? Ya la decisión es suya. Si quiere, oiga. Si quiere, oiga y va a comer del bien. Y si no quiere y quiere ser rebelde, pues también entienda que cada camino tiene un fin y un destino. Es su decisión. Yo no lo puedo obligar. Lo que yo le puedo facilitar es la opción, pero la decisión es suya. Así que en esta mañana, Señor, te presentamos nuestra vida. Esto es un llamado no solo 10 siglos atrás, Señor. Es un llamado también para nosotros hoy. Tú nos has criado y nos has dado todas las condiciones para que crezcamos. Y seguramente, Señor, en momentos de necedad, insensatez, descuido, nos hemos rebelado contra ti. Yo te pido, Señor, que tu palabra profética más segura
llegue a mi corazón, confronte tu verdad con mi realidad y te suplico, misericordioso, que muevas mi corazón a un genuino arrepentimiento, que yo sea consciente de tu verdad y que vuelva mi corazón a ti. Vuélvanse en mí, dice el Señor. Permíteme volverme a ti, dejar de hacer lo malo, empezar a hacer lo bueno, Señor, hacer justicia y obrar conforme a tus misericordias. Dame tu bendición, Señor, en este nuevo día. Apártame del mal camino. Líbrame de caer en cualquier tentación y desde ahora bendecimos el pan que pondrás sobre nuestra mesa. En el nombre de Jesús. Amén.